hay una extraña lealtad que le guardamos a nuestras antiguas prisiones. Invertimos media vida en escapar para, justo al cruzar el umbral de la libertad, darnos la vuelta y buscar la aprobación de los carceleros que dejamos atrás. ¿Alguna vez has intentado explicar un profundo sentimiento de calma a alguien, solo para recibir a cambio una mirada de completa confusión, como si le estuvieras describiendo el sabor de un color? Si estas palabras te tocan, un gesto tuyo puede hacer que resuenen para alguien más que también se siente así. Y es que estás a punto de descubrir por qué tu desesperado intento por ser comprendido es, precisamente, la última cadena que te impide ser libre. Esa sensación, ese intento desesperado por explicar la calma a quien solo entiende de tormentas, se parece mucho a una escena que me gusta imaginar. Piensa en un río. No un río furioso, sino uno tranquilo, que simplemente es. Fluye sin esfuerzo siguiendo la danza silenciosa entre la gravedad y la forma de la tierra. No tiene un plan de 5 años, no busca optimizar su ruta. Simplemente va, siendo agua. Ahora, en la orilla, aparece un comité de ingenieros muy serios. Llevan cascos, planos enrollados bajo el brazo, y la mirada de quien cree que todo puede ser medido, contenido y mejorado. No se trata solo de suscribirse a un canal, es un acto de reconocer que no estás solo en este viaje. Es una invitación a encontrar tu tribu de almas que, como tú, están aprendiendo a recordar. Si sientes el llamado, el botón está ahí. Será un honor continuar este camino juntos. Ahora, volvamos a nuestra metáfora, la del río que fluye. Hasta ahora, hemos visto cómo este río, que eres tú, ha intentado jugar al juego de los ingenieros. Primero, se detuvo para ser su propio abogado, preparando un caso legal impecable para justificar su derecho a fluir. Luego, se convirtió en un misionero, intentando desesperadamente convertir a los ingenieros a la religión del agua, mostrándoles la verdad superior del cauce natural. Y justo ahora, lo hemos visto agotado, actuando como un traductor universal, tratando de explicar la poesía del fluir en el lenguaje árido de los planos y los cálculos. En cada intento, el río se traicionaba a sí mismo, en cada intento, dejaba de ser un río. Y esto nos lleva, de forma natural, al cuarto y quizás más sutil de los juegos que el río aprende a jugar para complacer a los ingenieros. El espejo vacío. Este es el patrón de buscar tu reflejo en una pared. Es el hábito de mirar a los ojos de personas que no pueden verte para confirmar tu propia existencia. Para ellos el río no es una danza, es un recurso ineficiente, un problema a resolver. Y con la mejor de las intenciones, le preguntan al río por su justificación. Quieren ver sus cálculos, entender su propósito, canalizarlo en un conducto de hormigón predecible y seguro. Y aquí es donde ocurre el verdadero absurdo. El río, en lugar de seguir fluyendo, se detiene. Deja de ser río para intentar explicar, con el lenguaje de los ingenieros, la naturaleza del agua. Trata de traducir el murmullo de su corriente en un informe de resultados. Intenta justificar la libertad de su cauce con la lógica de las presas, y por supuesto, fracasa. Se agota. Porque la trampa no es la presa que quieren construir, la trampa es haber aceptado entrar en el debate. Si has sentido alguna vez esa punzada de frustración al intentar explicarte, no es porque te falten las palabras correctas. Es porque eres ese río, tratando de convencer a los ingenieros de que el agua no necesita un porqué para fluir. Y esos ingenieros a menudo, son las personas que más queremos. O incluso, son una parte de nosotros mismos, esa voz interna que aprendió las reglas del juego del control. En los próximos minutos, vamos a desmantelar este juego. Vamos a explorar juntos 5 de los patrones más sutiles, 5 de los planos más ingeniosos que el ego utiliza para convencernos de que debemos detener nuestro curso y justificar nuestra existencia. Es pedirle a un personaje del sueño que te asegure que estás despierto. Psicológicamente, nace del miedo más primordial de todos, el miedo al abandono, al exilio, a la no existencia. Es un eco de esa pregunta infantil que resuena en las profundidades de la psique: si nadie me ve, ¿realmente existo? Así que te acercas a los demás, no para conectar, sino para usar sus ojos como un espejo. Buscas en su mirada la aprobación, el reconocimiento, la simple confirmación de que tu forma es válida, de que tu ser tiene derecho a ocupar un espacio. Y aquí reside la ironía más cruel de este juego. Cuanto más buscas tu reflejo en los demás, más transparente e invisible te sientes para ti mismo. Te conviertes en un fantasma que depende de la mirada ajena para tener contornos.
Tu identidad se vuelve una colección de reflejos prestados. Una frágil construcción que cambia de forma según la audiencia del día. Con tu familia, reflejas al hijo responsable. Con tus amigos, a la persona divertida y despreocupada. En el trabajo, al profesional competente. Pero, ¿quién eres cuando no hay nadie mirando? El silencio que responde a esa pregunta se vuelve aterrador. El vacío se siente como una aniquilación. La consecuencia de vivir así es una identidad prestada, una vida que se siente hueca por dentro, por más llena que parezca por fuera. Si reconoces este debate inútil en tu propia vida, y sientes que es el momento de recordar tu naturaleza fluida, entonces quédate conmigo, y si aún no lo has hecho, suscríbete, para que podamos seguir este viaje juntos. Porque una vez que ves los planos, una vez que entiendes la lógica de la presa, ya no te dejas atrapar por la discusión. Y todo comienza con el primer y más común de estos juegos, el del abogado del ego. De modo que el primer patrón, la primera sombra que se proyecta en el camino, cuando la luz de la consciencia empieza a brillar, no es un monstruo aterrador. Es algo mucho más sutil, mucho más familiar. Es la figura de un abogado impecablemente vestido que vive dentro de ti. El abogado del ego, el defensor perpetuo de tu propia existencia. Este impulso de preparar un caso legal completo cada vez que tomas una decisión que se desvía de la norma. Es un eco de la infancia. Es la voz del niño que tuvo que explicar por qué su dibujo no se parecía al de los demás, por qué prefería leer en un rincón en lugar de jugar en el patio. Aprendimos muy pronto una lección fundamental para la supervivencia en la tribu. Ser diferente es peligroso, y ser incomprensible es una invitación al exilio. Es una existencia de camaleón, siempre adaptándose, siempre cambiando de color, pero sin un color propio. Es un agotamiento profundo, no por lo que haces, sino por el esfuerzo constante de ser lo que crees que los demás necesitan ver. Pero entonces, llega un momento de claridad silenciosa, a menudo nacido del más profundo cansancio. Y en ese momento, el insight te golpea con la fuerza de una revelación. El momento en que dejas de buscar espejos y te das cuenta de que eres el paisaje entero. No eres el reflejo en el agua. Eres el agua. El cielo que se refleja en ella. Las orillas que la contienen y el viento que la riza. Tu ser no necesita ser reflejado. Solo necesita ser. La liberación no viene de encontrar un espejo que por fin te muestre la verdad, sino de darte cuenta de que nunca necesitaste un espejo en primer lugar. Tu existencia no es una pregunta que necesite la respuesta de otro. Es la respuesta misma. Y aquí es donde el tono de nuestra conversación empieza a cambiar. Hemos pasado tiempo en las sombras, nombrando los juegos, exponiendo las ilusiones. Hemos sentido el peso de estas cadenas invisibles. Pero ahora, empezamos a vislumbrar la llave. Este cuarto patrón, el del espejo vacío, nos da la pista más importante. Así que nos convertimos en expertos abogados de nosotros mismos, creyendo que nuestra seguridad dependía de ganar el veredicto de aceptable en el tribunal de las expectativas ajenas. Y tiene todo el sentido del mundo que lo hiciéramos. Era un mecanismo de protección brillante. El problema es que el juicio terminó hace mucho tiempo. Pero el abogado sigue presentando mociones en una sala vacía. Imagina a Daniel. Durante 15 años, Daniel fue una pieza perfecta en el engranaje corporativo. Su vida era una hoja de cálculo impecable. Pero un día, el engranaje se rompió. O más bien, él decidió saltar. Dejó su trabajo para dedicarse a la jardinería. No a un negocio de paisajismo con proyecciones de crecimiento, sino a la simpleza de tener tierra bajo las uñas. Ahora, visualiza la escena. Una cena familiar de domingo. El olor a asado flota en el aire, mezclado con una tensión palpable. Su padre, un hombre construido con la misma lógica de las hojas de cálculo que Daniel abandonó, le mira por encima de sus gafas. Y empieza el interrogatorio. ¿Y cuál es el plan de negocio? ¿Cómo vas a cotizar para la jubilación? Pero eso es sostenible. Daniel intenta explicar. Habla de la paz que siente al amanecer, del milagro de ver brotar una semilla, de la sensación de estar finalmente en su propio cuerpo. La solución no está afuera. Nunca lo estuvo. Pero estos 4 patrones, el abogado, el misionero, el traductor y el buscador de espejos, son solo los tentáculos de una misma criatura, las diferentes máscaras de un único actor que ha olvidado que está en una obra. Son síntomas, no la causa raíz. Y si nos quedamos solo en los síntomas, pasaremos la vida cortando cabezas de una hidra que no deja de regenerarse. En nuestro próximo encuentro, no vamos a podar las ramas. Vamos a ir directamente a la raíz.
vamos a descender a la creencia fundamental que da vida a todos estos juegos agotadores. Vamos a nombrar el miedo final que los sostiene a todos. Y al nombrarlo, empezamos a disolverlo para siempre. Porque la libertad no se encuentra luchando contra cada patrón por separado, sino comprendiendo la única ilusión que los hace posibles. Y esa revelación lo cambia todo. Y así, el río se cansa. Se cansa de ser el abogado que defiende una causa ya ganada, se cansa de ser el misionero que predica a una congregación que no quiere ser salvada, se cansa de ser el traductor que grita en un idioma muerto y se agota, sobre todo, de buscar su reflejo en espejos vacíos. Pero todos estos roles, todas estas máscaras agotadoras, no son enfermedades distintas, pero sus palabras son como agua intentando describir su forma a una pared de ladrillos. Cada explicación es recibida con una mirada de profunda, amorosa y devastadora preocupación. Llega un punto, con el tintineo de los cubiertos como único sonido, en que Daniel está a punto de ceder. A punto de inventar un plan financiero falso, un PowerPoint imaginario, solo para que esa mirada de decepción desaparezca del rostro de su padre. Pero en ese instante, lo ve. Ve el juego, su padre no está haciendo preguntas, está defendiendo su propio mundo, y él, Daniel, no necesita defender el suyo. Una leve sonrisa se dibuja en su rostro. Se recuesta en la silla, toma un sorbo de vino y dice, con una calma que sorprende a todos, incluido a él mismo. Lo estoy descubriendo sobre la marcha, papá. Si reconoces a ese abogado interior, siempre ocupado preparando un discurso que nadie pidió, comparte en los comentarios qué caso imposible has estado intentando ganar últimamente. El peligro de mantener a este abogado in nomina no es solo el agotamiento de una cena. Es una muerte lenta por 1000 justificaciones. No es solo esa conversación, es la energía gastada la semana anterior anticipándola, y la energía perdida la semana siguiente rumiándola. Es el libro que no escribes porque no sabes cómo justificarlo. Son solo los síntomas, las fiebres y los escalofríos de una única herida fundamental. Son las ramas de un mismo árbol, y ahora, vamos a descender hasta la raíz. Aquí yace el patrón más antiguo, el software primordial que opera en lo más profundo de nuestra psique. El miedo al exilio. Es la lealtad inquebrantable a una tribu ilusoria. Es ese terror subconsciente, casi genético, a ser expulsado del grupo si dejas de seguir sus reglas no escritas. Un eco helado de nuestros ancestros en la sabana, para quienes ser expulsado de la tribu significaba una muerte segura. Hoy, el tigre dientes de sable ha sido reemplazado por la mirada de desaprobación de un familiar, el silencio incómodo de tus amigos, o un comentario anónimo en Internet, pero el sistema nervioso no distingue la diferencia. El pánico es el mismo, y así, este miedo se convierte en el director de orquesta invisible de tu vida. Es la razón por la cual el artista con un fuego en el alma acepta un trabajo gris en una oficina, porque es lo responsable. Es la fuerza que mantiene a una persona en una relación que ya no tiene vida, por el terror a la soledad que vendrá después. Es el silencio del empleado que tiene una idea brillante pero disruptiva en una reunión, y prefiere morderse la lengua antes que arriesgarse a ser visto como el raro. Es el amor que no vives porque su lógica no encaja en un Excel. Es la alegría que editas para que no incomode a los demás. Década tras década, la vida se convierte en un borrador perpetuo. Un argumento que nunca llega a presentarse, porque siempre estás esperando la aprobación del jurado. Te has pasado tanto tiempo defendiendo tu derecho a vivir, que se te ha olvidado por completo vivir. Pero ¿y si te dijera que tu vida no necesita un abogado porque nunca ha estado en un juicio? ¿Y si todo ese tribunal, con su juez severo y su fiscal implacable, fuera una alucinación compartida que puedes abandonar en el instante en que te das cuenta de que tú eres el único que sigue en la sala? Puedes, simplemente, declarar el caso cerrado. Sin embargo, cuando el abogado interno finalmente se calla, exhausto de no tener a quién convencer, el ego no se rinde. Despliega una estrategia mucho más sofisticada, más noble en apariencia, y por lo tanto mucho más peligrosa. Pasa de la defensa al ataque, pero un ataque disfrazado de amor. Y entonces, ocurre algo curioso. Una vez que finalmente reúnes el valor para despedir a ese abogado interno, ese defensor perpetuo que preparaba casos para un tribunal que nunca existió, descubres que el silencio en la sala no dura mucho. Cada uno de estos actos no es una decisión lógica, es un sacrificio en el altar de la pertenencia.
Es pagar el altísimo precio de tu propia alma para asegurar un asiento tibio alrededor de la hoguera tribal. El gran y trágico paradojo es este: cuanto más te esfuerzas por asegurar tu lugar en la tribu, más te exilias de ti mismo. Con cada opinión que callas, con cada sueño que minimizas para que no incomode, con cada sí que quieres gritar como un no, estás abandonando tu propio territorio interior. Te conviertes en un refugiado dentro de tu propia piel, buscando asilo en la aprobación de los demás. Es una vida de conformidad silenciosa, una muerte por 1000 cumplidos, donde cada acto de complacencia te roba una pieza de tu ser auténtico, hasta que un día te miras al espejo y solo ves un collage de las expectativas de otros. Pero aquí es donde el juego da un vuelco maravilloso. Reconocer este patrón no es una tragedia, es una graduación. Es el momento en que el actor, en el escenario, de repente recuerda que todo es una obra. El miedo al exilio solo tiene poder sobre ti, mientras creas que la tribu tiene la autoridad final sobre tu existencia. En el instante en que te das cuenta de que tú eres el único soberano de tu reino interior, el poder de la tribu se desvanece como un fantasma al amanecer, porque justo cuando el eco del último martillazo se desvanece, emerge una tentación aún más sutil, una que no se viste con la armadura de la defensa, sino con el manto luminoso del altruismo. Y así, sin darte cuenta, pasas de ser el acusado a convertirte en el misionero. Este es el segundo patrón, el del salvador innecesario. Nace directamente del primero, como una flor extraña que brota de la tumba del abogado. La lógica del ego es impecable en su astucia. Si ya no necesito defenderme, entonces mi nueva verdad debe ser tan poderosa que ahora mi deber cósmico es compartirla, es despertar a los demás. Es la sutil creencia de que, una vez que has vislumbrado la salida de la cueva, tu propósito es volver y arrastrar a los demás prisioneros hacia la luz, quieran o no. El mecanismo psicológico que opera aquí es una obra maestra del autoengaño. No se trata realmente de ellos, se trata de ti. Es una forma de autovalidación disfrazada de compasión. En el fondo, el ego tiembla ante la fragilidad de su nueva paz. Piensa, ¿y si esto es solo una ilusión? ¿Y si me he vuelto loco? Así que busca pruebas, busca testigos. Si logro que ellos lo vean, si consigo que ellos lo acepten, entonces mi verdad debe ser real. Y es aquí donde te invito a considerar la pregunta más importante de todas, una que puede cambiarlo todo. ¿Y si ese exilio del que tanto has huido no fuera una tierra baldía de soledad, sino el reino mismo de tu propia soberanía? Piensa en ello. El momento en que dejas de temer ser expulsado, es el momento en que te das la bienvenida a casa. Dejas de ser un solicitante tembloroso que pide permiso para existir y te conviertes en el anfitrión de tu propia vida. Ser expulsado del juego que todos juegan no es perder. Es ganarlo. Porque el premio no era la aceptación de la tribu, sino la recuperación de ti mismo. Descubres, con una sonrisa de alivio, que el hogar que buscabas con tanto ahínco en los ojos de los demás, siempre ha estado esperándote pacientemente en el silencio de tu propio corazón. Si mientras escuchas esto, sientes que un viejo peso en tus hombros comienza a disolverse, no es tu imaginación. Es el sonido de tus propias cadenas invisibles comenzando a ceder. Si reconoces esta verdad en lo más profundo de tus huesos, deja un like. No como un simple clic, sino como una declaración silenciosa. Una señal para ti mismo, de que has decidido regresar a casa. Hemos desenterrado la raíz, mi paz será sólida. Cada converso es un ladrillo más en la fortaleza de mi nueva identidad. El problema es que una paz que necesita ser validada por otros es solo una tregua, no una liberación. Sigues jugando el mismo juego de buscar la aprobación externa, solo que has cambiado el objetivo. Ya no buscas que acepten tus decisiones, sino que acepten tu realidad. Imagina una mujer que ha pasado años en una relación definida por la ansiedad compartida, por el drama de arreglarse mutuamente. Es un baile agotador pero familiar. Un día, a través de una práctica de silencio o meditación, ella descubre un espacio de calma en su interior. Por primera vez, no reacciona a los miedos de su pareja. No salta a resolver sus crisis. Simplemente, está en paz. Su pareja, acostumbrado al viejo baile, siente este silencio no como paz, sino como abandono. ¿Ya no te importo?, le pregunta, con un pánico genuino en la voz. Y aquí es donde el misionero despierta en ella. Siente una oleada de urgencia por hacerle entender. Saca libros, le envía vídeos sobre el desapego,
intenta explicarle con diagramas mentales la naturaleza del ego. Cada intento de explicación es recibido con más resistencia. Él no escucha una invitación a la paz. Escucha una crítica, un diagnóstico. Hemos visto cómo el miedo al exilio alimenta al abogado, al misionero, al traductor y al buscador de espejos. Ahora que todas las piezas del rompecabezas están sobre la mesa, el siguiente paso no es desecharlas. Es ver cómo encajan, cómo forman un único y coherente tapiz de nuestra experiencia. Es hora de dejar de analizar las partes y empezar a integrar el todo. Y así, después de tanto esfuerzo, te das cuenta de que el exilio del que huías era en realidad el reino de tu propia soberanía. Has vuelto a casa. Pero justo en el umbral de este nuevo hogar, descubres una última puerta, la más sutil de todas. La necesidad de justificar tu paz ante aquellos que dejaste atrás. Es aquí donde el juego se vuelve exquisitamente complejo, porque ya no luchas contra cadenas evidentes, sino contra hilos de seda invisibles que tú mismo tejes cada vez que intentas ser comprendido. Este impulso se manifiesta primero como un abogado incansable, el defensor de tu ego. Cada decisión que tomas, cada alegría silenciosa que sientes, se convierte en un caso que debes preparar para un tribunal imaginario. Y cuando la defensa no basta, el abogado se convierte en un misionero bien intencionado, convencido de que si tan solo los demás pudieran ver la verdad que tú has encontrado, todos serían libres. Escucha, estás roto, y esta es la cura. La conexión entre ellos, en lugar de profundizarse con su nueva paz, se vuelve tensa, intelectual. Un campo de batalla filosófico. Ella, frustrada, no se da cuenta de la paradoja. Está usando la guerra para vender la paz. Y la consecuencia de vivir como este misionero, es un agotamiento existencial de una clase muy particular. Al principio es solo frustración. Una y otra vez, tus palabras, que te parecen tan claras y luminosas, rebotan en una pared de incomprensión. Con el tiempo, esa frustración se convierte en un sutil resentimiento. Empiezas a ver a los demás como dormidos, como atrapados, y a ti mismo como alguien trágicamente solitario en tu conciencia superior. Este es el engaño más elegante del ego, crear una separación basada en la espiritualidad. La conexión que anhelabas se transforma en aislamiento. El amor que querías compartir se convierte en una forma de juicio condescendiente. Y tu propia paz, esa que querías regalar, se contamina con el esfuerzo, con la agenda oculta de necesitar que el otro cambie para tú sentirte seguro. Tu vida se convierte en un sermón constante que nadie ha pedido, y te olvidas de que la única enseñanza real es la encarnación silenciosa de tu propia calma. Pero pronto descubres que estás intentando traducir el sabor de un color, usando el lenguaje de la lógica y el miedo para describir la experiencia del silencio y la paz. En esa búsqueda de las palabras perfectas, te conviertes en un espejo vacío, buscando tu reflejo en los ojos de quienes solo pueden ver sus propias proyecciones, preguntándole a los personajes del sueño si ya estás despierto. ¿Ves el patrón? El abogado, el misionero, el traductor, el espejo, no son enemigos distintos. Son disfraces diferentes de la misma herida fundamental, la vieja creencia de que tu existencia requiere un permiso externo para ser válida. Son el eco del miedo al exilio, que ahora, en lugar de mantenerte dentro de la tribu, te obliga a regresar a ella para pedir un certificado de autenticidad para tu nueva libertad. Es la paradoja más delicada de todas, usar las herramientas del juego que pretendes abandonar para demostrar que ya no estás jugando. Aquí es donde la metáfora del río regresa, pero con una nueva profundidad. Ya no se trata solo de un río que fluye y unos ingenieros que intentan construir presas. Ahora, imagina que el río se detiene. Detiene su curso poderoso y milenario, para sentarse a una mesa de negociación con los ingenieros, tratando de explicarles, con sus propios planos y cálculos, por qué fluir es más eficiente que estar contenido. Pero, ¿y si el mayor acto de amor y respeto hacia ellos es precisamente dejar de necesitar que entiendan tu camino? ¿Y si la verdadera ayuda no es dar un sermón sobre el agua, sino simplemente ser un oasis silencioso en medio del desierto? La revelación liberadora llega cuando te das cuenta de que tu paz no es un producto para vender ni una doctrina para enseñar. Es una fragancia. No tienes que convencer a nadie de que una flor huele bien. Simplemente, huele bien. Quien tenga la sensibilidad para percibirla la percibirá. Quien no, seguirá su camino. Y está bien. Dejas de ser un misionero y te conviertes en una presencia. Tu paz deja de ser un argumento y se convierte en una invitación abierta, sin condiciones.
Y en ese soltar, en ese abandono del rol de salvador, te salvas a ti mismo de la carga más pesada de todas. La responsabilidad por el despertar de otro. Si te reconoces en este papel, si has sentido esa desesperación por hacerles ver, por favor no te juzgues. No es arrogancia. Es el eco de un corazón que ha encontrado algo tan hermoso que su primer impulso es compartirlo. Es un acto de amor, aunque equivocado en su método. Es la prueba de que has tocado algo real. El río intenta justificar la gravedad, argumentar a favor de la lluvia, demostrar con evidencia la lógica del agua. Es un debate absurdo y agotador. La liberación del río no llega cuando gana la discusión. Llega en el instante en que recuerda que es un río, y que su naturaleza no es un argumento a debatir, sino una realidad a ser vivida. No le debe una explicación a la presa. Simplemente, fluye. Y llegar hasta aquí, hasta este punto de silenciosa comprensión, requiere un coraje inmenso. Requiere haber soportado la frustración de sentirte profundamente incomprendido, la soledad de habitar una realidad que parece invisible para los demás, y la sutil culpa de sentir paz en un mundo que te enseñó que todo lo valioso debe costar un gran esfuerzo. Si has llegado hasta este punto y algo de esto ha resonado en lo profundo de tu ser, sabe que tu viaje ilumina el camino para otros. Compartir una revelación no es buscar aprobación, es dejar un faro encendido. Así que te invito a que comentes cuál ha sido tu mayor descubrimiento en este laberinto de la justificación. Has cerrado el caso, has despedido al misionero, y has roto el espejo. Has recordado que eres el río. La paz interior está asegurada, pero ahora, ¿cómo fluye este río de vuelta hacia el mundo de las presas sin ahogarse en el intento de explicarse? Si esta perspectiva te está ayudando a soltar esa pesada capa de salvador, y a reconocer que tu paz es suficiente, el simple acto de dejar un «me gusta» permite que este espacio se convierta en un oasis para más personas que, como tú, quizás están cansadas de predicar en el desierto. Es una forma silenciosa de decir, aquí hay agua fresca. Así que, si lo sientes, deja que tu clic sea parte de ese cuidado colectivo. Hemos despedido al abogado, y ahora hemos renunciado a ser el misionero. Nos hemos liberado de la necesidad de defendernos, y de la necesidad de convertir a otros. Pero ¿qué sucede cuando el problema no es solo la necesidad de convencer, sino la herramienta misma que usamos para intentarlo? ¿Qué pasa cuando incluso sin la intención de convertir, seguimos atrapados en el esfuerzo absurdo de describir el océano con el vocabulario de un desierto? Este es un juego aún más profundo, el del traductor universal. Y es ahí donde vamos a ir ahora. Y así, una vez que dejamos de sentir la necesidad de defender nuestro derecho a existir. Una vez que el abogado del ego cuelga la toga, surge una tentación aún más sutil. La del Salvador. Pero si logramos ver a través de ese juego, si comprendemos que nuestra paz no es un producto para vender, descendemos a una capa todavía más profunda, más fundamental del laberinto. Y así, volvemos al principio de todo. ¿Recuerdas esa imagen? Aquella en la que intentas explicar un profundo sentimiento de calma a alguien, solo para recibir a cambio una mirada de completa confusión, como si le estuvieras describiendo el sabor de un color. Al principio esa mirada se sentía como un juicio, como un fracaso en tu capacidad de comunicar. Pero ahora, ¿puedes verlo de otra manera? Esa mirada no es un muro, es un espejo. Es la señal más clara de que has salido del teatro, y estás intentando describirle la obra a un actor que todavía cree que su papel es real. El problema nunca fue su incomprensión, sino tu desesperada necesidad de ser comprendido. El río, nuestra metáfora, finalmente lo entiende. Ya no se detiene a debatir con los ingenieros, no malgasta su energía tratando de traducir la lógica del agua al lenguaje de los planos y el hormigón. Simplemente, fluye. Rodea las discusiones, se filtra por debajo de los cimientos de los argumentos, y con el tiempo, su simple y persistente acto de ser un río es lo que erosiona las presas más imponentes. Su fluir silencioso es una declaración más poderosa que cualquier palabra. Se da cuenta de que su naturaleza no es algo a defender, es algo a encarnar. Aquí no se trata de defender o de convertir. Se trata de algo mucho más íntimo. Se trata de la desesperada necesidad de ser comprendido. Este es el tercer patrón, el del traductor universal. Y opera en un nivel existencial, porque no toca lo que haces sino lo que eres. Es el impulso irrefrenable de tomar la experiencia más sagrada, inefable y silenciosa de tu ser. Esa calma que no tiene causa, esa alegría sin motivo, esa certeza que no necesita pruebas, y tratar de empaquetarla en el lenguaje de la lógica,
la productividad y el miedo. Es el intento de describirle el sabor de un color a alguien que solo cree en los números. La raíz psicológica de este patrón es mucho más profunda que el simple deseo de conectar. Toca una cuestión fundamental sobre nuestra propia existencia. Si mi experiencia interna no puede ser validada por el mundo externo, ¿es real? Si nadie más puede entender mi paz, ¿estoy loco? Es el miedo primordial a que nuestra realidad más auténtica sea, en el fondo, una alucinación solitaria. Nos aferramos a la mente y a la lógica, como la única herramienta de conexión, porque el ego tiene un terror absoluto a existir en un espacio que no puede ser medido, pesado y aprobado por el consenso. Y sé lo que tu mente, tan hábil y protectora, está susurrando ahora mismo. Quizás dice, pero ¿no es esto increíblemente solitario? ¿Abandonar el intento de conectar? Y la respuesta es sutil. Dejas de buscar la conexión a través del acuerdo, para descubrir una conexión mucho más profunda en el permiso mutuo. La soledad es un vacío que anhela ser llenado. La soberanía es una plenitud que disfruta de su propio espacio. O quizás tu mente protesta. Esto es una fantasía. En el mundo real hay facturas que pagar, y familias que esperan respuestas. Y nadie te pide que abandones el mundo, se te invita a abandonar la carga de justificar tu lugar en él. Puedes seguir haciendo todo lo que haces, pero sin pagar el agotador impuesto emocional de tener que explicar por qué lo haces. Y la resistencia más profunda de todas, lo intento pero sigo cayendo, vuelvo a defenderme, a explicarme, fracaso constantemente, por supuesto que sí. Llevas toda una vida ensayando para el papel del abogado. Esto no es un interruptor de luz que se apaga de golpe. Es más como plantar una semilla en la tierra compactada de tus viejos hábitos. Al principio no ves nada. Pero bajo la superficie, en la oscuridad, la transformación está ocurriendo. Requiere paciencia. Requiere una amabilidad radical contigo mismo cada vez que te descubres presentando tu caso ante un tribunal que ya ha sido disuelto. Si no puedo explicarlo, razona el ego. Entonces no tengo derecho a sentirlo. Imagina esto. Has pasado un fin de semana en silencio, caminando por un bosque. No ha ocurrido nada espectacular, pero algo en ti se ha reordenado. Sientes una ligereza, una conexión con todo. Llegas el lunes a la oficina y un colega con la mejor de las intenciones, te pregunta qué tal el fin de semana. Y tú, en un impulso de compartir esa belleza, intentas describirlo. Le hablas de la luz filtrándose entre los árboles, del silencio lleno de vida. Y su respuesta es, ¡ah, qué bien! ¿Y te sirvió para recargar las pilas? ¿Ya tienes ideas para el nuevo proyecto? En ese instante, sientes cómo la inmensidad del océano que experimentaste es reducida a un vaso de agua con fines utilitarios. El traductor ha fallado. O piensa en la vez que decidiste dejar una relación que, sobre el papel, era perfecta. No había peleas, no había traición. Simplemente, tu alma se estaba asfixiando en silencio. Intentas explicárselo a tu mejor amiga, y ella te mira con genuina confusión, buscando una razón lógica. Te pregunta, ¿pero qué te hizo? ¿Hay alguien más? Y tú intentas traducir la sensación de una jaula invisible, de una muerte lenta por conformidad. Pero las palabras que salen son torpes, insuficientes. Este camino no es fácil, no es un atajo a la felicidad perpetua. Es el camino de regreso a casa, y a veces, el terreno es escarpado. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, y crees que puede ser la luz que alguien más necesita encontrar en su propio momento, un simple, me gusta, ayuda a que estas ideas fluyan y encuentren su cauce. Ahora, con esta nueva ligereza, estamos listos para el último paso. No se trata de aprender una nueva lección, sino de desaprender la premisa fundamental sobre la que se construyó todo el juego. Y así, llegamos a este espacio de calma. No hay nada que debas hacer ahora. Ninguna decisión que debas tomar en este instante. Si algo de esto ha resonado, quizás simplemente puedas permitir que se asiente, como el polvo en una habitación silenciosa. La puerta para dejar de justificarte siempre ha estado abierta. Y solo tú decides cuándo, o si acaso, sientes el impulso de cruzarla. El tiempo es tuyo. La elección es tuya. Recuerda por última vez a nuestro río y a los ingenieros. La historia no termina con el río ganando el debate. No termina con los ingenieros aplaudiendo su maravillosa lógica acuática y rompiendo sus planos en un acto de revelación. La historia termina en un profundo y elocuente silencio.
parecen excusas. Y ves en su mirada que ha llegado a su propia conclusión: eres inestable, o egoísta, o simplemente no sabes lo que quieres. De nuevo, la traducción ha traicionado al original. El coste de vivir en este patrón no es solo la frustración de una conversación. Es un goteo lento y constante que erosiona la confianza en tu propia percepción. Cada intento fallido de traducción es un pequeño mensaje que te envías a ti mismo. Lo que siento no es válido. Mi intuición no es una fuente fiable. Mi realidad necesita un permiso de la realidad de los demás para poder existir. Y así poco a poco, dejas de confiar en el paisaje interior, y empiezas a vivir según los mapas que te ofrecen los demás, aunque te lleven a lugares donde no quieres estar. Se crea un nudo en la garganta, una tensión crónica en el pecho, que es el peso físico de todas las experiencias no expresadas, de toda la belleza que fue reducida a cenizas en el fuego de la lógica ajena. Te conviertes en un fantasma en tu propia vida, dudando de la única cosa que es verdaderamente tuya, tu propia y directa experiencia de ser. Pero aquí es donde la trama da un giro maravilloso. El insight liberador no es encontrar las palabras correctas. El río, cansado de usar un lenguaje que no es el suyo, simplemente recuerda lo que es. Y entonces, fluye, no con violencia, no con resentimiento, sino con la gracia inevitable de ser sí mismo. Rodea los planos, ignora las discusiones, y su simple presencia, su fluir constante, se convierte en la única explicación que jamás fue necesaria. Su ser es su argumento. Y aquí es donde se revela la broma cósmica, la perspectiva final. Quizás nunca se trató realmente de convencerlos. Quizás tu padre, tus amigas, todos los ingenieros de tu vida, estaban jugando su papel a la perfección. No eran obstáculos en tu camino, eran espejos sagrados, recordándote una y otra vez que estabas intentando explicar la música con ecuaciones. Su incomprensión no era un rechazo, era la más generosa de las invitaciones. La invitación a dejar de hablar del agua y por fin convertirte en ella. Así que te ofrezco una pregunta final. Y no es para que la respondas ahora, ni para que la compartas con nadie. Es solo una semilla para tu propio jardín interior. Cuando ya no tienes que justificar tu paz, ni defender tu alegría, ni explicar tu existencia, ¿quién queda? El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, escuchando, permaneciendo abierto a esta posibilidad, es un acto de profundo coraje. No es volverse un mejor traductor. Es darse cuenta, con una sonrisa de alivio, de que el juego está amañado desde el principio. Es comprender el profundo y liberador paradojo: cuanto más intentas explicar el silencio, más ruido creas. La verdadera conexión nunca surge de la explicación, sino de la encarnación. Dejas de ser un traductor y te conviertes en la música misma. No se explica, se siente. Y quien tiene oídos para oír, oirá. No porque tus palabras sean elocuentes, sino porque tu presencia es innegable. La esperanza realista no está en que el mundo aprenda tu idioma, sino en que tú te sientas tan cómodo en él que ya no necesites que nadie más lo hable para sentirte en casa. Y sin embargo, este impulso de traducir hacia afuera a menudo esconde un intento aún más desesperado de traducir hacia adentro. Porque, ¿qué ocurre cuando la persona a la que más desesperadamente intentas convencer, eres tú mismo? Y si el ingeniero más obstinado, el que insiste en los planos y las presas, no está fuera, sino que vive en tu propia mente. Y aquí, en este espacio que se abre, te invito a una pequeña pausa. De los 3 patrones que hemos explorado hasta ahora, el abogado que defiende, el salvador que convierte, y ahora el traductor que explica. ¿Cuál de ellos sientes que ha estado dirigiendo tu obra en secreto? ¿Cuál resuena con una familiaridad casi dolorosa? Honra eso. Honra el camino que te ha traído a este preciso momento de quietud. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades juntos, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Y si algo en estas palabras ha despertado un eco en ti, compártelo en un comentario. No como una justificación, sino como una resonancia. Este no es el final de una lección, es el comienzo de una conversación. Tu vida, vivida, es la única respuesta. Si así lo sientes, compártelo en los comentarios, no como una confesión, sino como un acto de reconocimiento silencioso. Porque antes de seguir adelante, es necesario detenerse un momento. Tomar una respiración profunda. Y simplemente, escuchar ese silencio que durante tanto tiempo, hemos intentado en vano explicar. Antes de seguir, hagamos una pausa de verdad.
Justo aquí, en medio de todo este ruido mental. Te invito a tomar una respiración profunda, lenta, y a sentir cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. No intentes cambiar nada. Solo nota lo que está presente en ti ahora mismo. Quizás hay una resonancia, una sensación de ser visto. Quizás hay una punzada de incomodidad, una resistencia a mirar estas verdades de frente. O tal vez, solo hay una calma curiosa. Sea lo que sea, permítelo. Esa incomodidad, si la sientes, es sagrada. Es la señal de que el viejo caparazón se está quedando pequeño. Es el crujido de las cadenas que empiezan a ceder. Has recorrido un largo camino de autoexamen para llegar hasta aquí. Y cada paso, incluso los que dolieron, han sido parte de este despertar. Si algo de esto resuena contigo, si sientes que estás en medio de este despertar, y aún no eres parte de esta conversación, este es un buen momento para unirte.